Bueno, vamos a estirarnos, bostecen, todo lo que tengan que bostezar, para que ya al ratito no estén bostezando. Estírense bien. Normalmente les pido que se ayuden, lo hacemos medio de broma, pero es muy en serio, que se ayuden unos a otros a mantenerse despiertos. Este es un momento, y tal vez es el momento más importante porque es donde creemos que es Dios cuando nos habla. Y es este momento donde empiezan las luchas más fuertes para algunos. El cansancio, la distracción, ¿sí? Y por eso es muy importante que todos luchemos, que todos nos ayudemos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque si nosotros venimos el día de hoy aquí, venimos precisamente para esto, para este momento, ¿sí? Para que nosotros nos llevemos algo de lo que Dios tiene para nosotros. Sin esto nuestra vida sigue siendo la misma, y por eso es que si nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros, entonces, sería absurdo que con cierta frecuencia viniéramos y no sucediera nada en nuestras vidas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros en este momento nos dispongamos verdaderamente con todo, para que nada nos separe del mensaje que Dios tiene para nosotros. No sé si alguien nos esté viendo, pero bueno, no sé quién sea, pero bienvenido. Y las personas que lo estén viendo en YouTube el día de hoy, somos Río de Agua Viva y nos da muchísimo gusto poder servirles la palabra de Dios, y los esperamos aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Estamos en División del Norte, casi esquina con Tlalpan, entonces nos daría muchísimo gusto poder recibirlos también acá. Sepan que vamos a recibirles con los brazos abiertos siempre, y que nos daría muchísimo gusto poder conocerles también de manera personal, cara a cara. Así que vamos a hacer una oración, por favor. Oren en este momento. Cierren sus ojos para que después los puedan mantener abiertos. Cierren sus ojos y con todo su ser pídanle a Dios que les hable. Abran su boca y con voz audible díganle: Dios, yo quiero que tú me hables el día de hoy, que tú te puedas escuchar, que tu oración vaya en coordinación con tus pensamientos, con tus emociones, con tu corazón. ¿Hay alguna necesidad en tu vida? Pídele en este momento a Él que te hable, que te dé dirección. Él conoce, Él sabe, Él es sabedor de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Y su palabra es vida y su palabra es medicina. Así que el día de hoy, alguien aquí tendrá que ser sanado, alguien aquí recibirá vida y bendición. Y es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí pedírselo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiarla, porque podemos abrir tu palabra con confianza, porque nos has dado un país donde hay la posibilidad de hacerlo, de conocerte abiertamente, de conocerte directamente. Y en este momento, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu presencia marque un parteaguas en nuestra vida el día de hoy. Que tu presencia y tu palabra, Señor, marque un fin definitivo, Señor, de maldad, de destrucción y de maldición en nuestras vidas, sea cual sea la manifestación de esta maldad. Levanten por favor sus manos al cielo y díganle: hoy quiero recibir la luz de tu palabra, para que en tu luz pueda ver tu luz en mi vida y vea la transformación y vea la bendición. Y así como hoy escucho a personas
diciendo lo que tú has hecho en sus vidas. Yo quiero que un día pueda abrir mi boca y hablar las cosas maravillosas que tú harás en mi vida. Porque hoy estás hablando y mi espíritu te escucha. Mi corazón te anhela. Mi cuerpo está dispuesto a ti. Y resisto en tu nombre y en tu autoridad contra toda fuerza maligna que se imponga, que se quiera interponer entre tu palabra, entre tu voluntad y mi vida. No le permito que tenga acción, que tenga oportunidad y que tenga efecto sobre mi vida en este momento. En el nombre de Jesús. ¿Pueden decir un fuerte amén? Amén. Entonces, antes de sentarse, díganle a la persona que está al lado, ayúdame por favor a mantenerme, o atrás, ayúdame a mantenerme atento y listo y despierto. Muy bien, ayúdenme por favor los del video. ¿Hasta dónde me puedo mover? Porque allá me puedo mover, lo que sea. Ok, porque la vez pasada me dijeron que me salía de cuadro. Fuera chicles, por favor. Fuera chicles todos. ¿Todos ya tienen su Biblia? Si les digo que se ayuden a mantenerse despiertos, luego veo, le dicen a alguien, ayúdame a mantenerme despierto. Y hay personas que lo primero que hacen es recargarse en el otro y la otra persona no hace nada. No solamente no se recarguen en la otra persona, sino si se recargan sobre ustedes, muévanse, muevan a la persona. Si no, estamos diciendo ayúdame a mantenerme despierto y hacemos exactamente lo contrario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos entendidos? Por favor, ¿ya todos tienen su Biblia? ¿Todos tienen su cuaderno o celular solamente para apuntar, por favor? No vamos a chatear. Este no es un momento para chatear con absolutamente nadie. Estamos aquí dedicados a recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por favor. Muy bien, entonces apunten por favor, fe para salvación en un mundo de maldad. Nuevamente, fe para salvación en un mundo de maldad. Sí. Fe para salvación en un mundo de maldad. Pónganle 2 puntos, por favor. Generación perfecta. Muy bien. Fe para salvación en un mundo de maldad. Y vamos a, pónganle 2 puntitos ahí y escriban generación perfecta. Desde la semana pasada, o desde hace 15 días, Dios ha estado, o nos dio la dirección y Dios ha estado hablando muy claramente por medio de este hombre Noé, ¿verdad? Noé fue uno de los grandes héroes, hombres de la fe, ¿sí? La semana pasada aprendíamos que Noé fue, ¿se acuerdan? Alivio, ¿para qué? Para la tierra completa, ¿sí? El nombre Noaj, ¿qué quiere decir? Quiere decir precisamente eso, quiere decir alivio, ¿verdad? Su papá, ¿quién era su papá? Lamec, puso fe en su hijo Noaj, ¿sí? Y esa fe que puso Lamec en su hijo Noaj resultó precisamente mucho más de lo que el mismo papá creyó o imaginó, lo que sin saberlo
Lamec estableció una profecía sobre Noé, mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar que traería alivio Noé. Noé trajo alivio a la tierra por medio, sí, de la elaboración de estas herramientas de trabajo para que la maldición manifestada en esos cardos y espinos pudiera ser quitada de ahí, pero mucho más con el diluvio, ¿verdad? Cuando es arrasada precisamente toda la maldición, y leíamos que Dios dijo que nunca más la tierra iba a estar maldita por causa, ¿verdad? ¿No le dan gracias a Dios por eso? Pero yo no sé si te has preguntado alguna vez, ¿cuántos conocen la historia de Noé? La mayoría conoce la historia de Noé. Yo creo que hasta los que no leen la Biblia conocen la historia de Noé. Habrá que ver qué historia conocen, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado qué fue lo que hizo el ser humano para que Dios tomara una decisión a ese nivel, al nivel de destruir toda vida. No solamente destruyó al ser humano, sino destruyó toda vida, tanto de los animales como de las plantas. O sea, arrasó con absolutamente todo. ¿Qué nivel de maldad se habrá vivido? Y yo no sé si se ha vuelto a vivir otro nivel de maldad en la historia de la humanidad, para que Dios haya decidido alguna vez destruir absolutamente toda la humanidad. Bueno, vamos a aprender, y yo te pido que estés muy atento, porque lo próximo que vas a escuchar, si lo escuchas, si lo recibes, va a impactar tu espíritu de una manera tremenda. ¿Quién de ustedes ha leído? Y hace rato preguntaba, ¿quién conoce la historia de Noé? Ahora les pregunto, ¿quién ha leído la historia de Noé en la Biblia? Ok, la mayoría. Y los que no, ¿por qué no? Si está en Génesis, capítulo 5. Eso quiere decir que ni siquiera han abierto la Biblia, ¿verdad? Nunca en sus vidas. Bueno, de todos los que sí la han leído, yo estoy seguro, no sé cuántas veces la has leído, no sé si la conoces perfectamente bien la historia de Noé, pero yo estoy seguro que te has perdido de un dato que es impresionante y que es importantísimo en todo lo que tiene que ver con nuestro entendimiento de la vida y de la historia de Noé. Vean, por favor, vamos a empezar en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 32, por favor. Es un dato que si a ti te gusta leer la Biblia, a mí me gustaría saber quién de ustedes ha notado este dato, ha notado esto en la Biblia. Te dice, yo sí lo he notado. Muy bien, qué bueno. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 32. Génesis 5, 32. ¿Sí lo tienen? Ok, dice ahí, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Había notado eso? Qué impresionante, ¿verdad? ¿Ya notaron el dato? ¿Sí lo había notado? Ni idea de cuál dato estoy hablando. 500 años. ¿Pero qué tiene de extraño y particular o extraordinario este texto? Digo, en aquel entonces vivían muchísimos años las personas, ¿no? Ahí les va. Si ustedes leen, ¿qué tenemos en el capítulo 5? Una genealogía, de esas que si de por sí no te gusta leer la Biblia, menos te van a gustar leer las genealogías. Pero hay algo impresionante aquí. Resulta que si tú lees desde Adán, te vas a dar cuenta de que todos los hombres que se mencionan ahí, todos, tuvieron a sus hijos bien jóvenes. Sí, desde Mahalalel, hay un nombrecito para sus hijos, Mahalalel y Enoc, que tuvieron a sus hijos a los 65 años de edad. ¿Ya vieron? Véanlo ahí, vean en esos, abran sus Biblias.
¿Ya vieron? Mahalaleel lo tuvo a los 65 años de edad. Enoc también, si lo leen más abajito, tuvo a su hijo a los 65 años de edad. Bien chavo. Oigan, para esos que se creen quedados, no. Tete dice, voy a vivir 120 años. Oye, está todavía ahorita como para tener otra vez hijos, ¿verdad? A los 65 años Mahalaleel y Enoc, hasta Matusalén, que tuvo su primer hijo a los 187 años. ¿Ya vieron? Búsquenle por ahí. Y si se dan cuenta, todos los tuvieron entre los 65 y los 187 años. De pronto, ¡pum! Noé, en el versículo 32, 500, hasta los 500 años, tuvo a su primer hijo. No, cuando vivió después, pero cuando tuvo a su primer hijo, lo tuvo a los 65 años. Los datos te van diciendo a qué edad tuvo a su primer hijo, luego cuántos años vivió después de haber tenido a su primer hijo, y después cuántos vivió en total. Entonces tú estás viendo ya cuántos vivió en total, ¿verdad? Pero cuando tuvo a su primer hijo, lo tuvo a los 65 años. Y de repente Noé salta de todos los demás y empieza con su primer hijo hasta los 500 años. Interesantísimo esto, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver, mis queridos. Ojo con Noé, ojo por favor, con sus generaciones y la maldad que se vivía en ese tiempo. Las personas que se mencionan ahí son, o fueron, mejor dicho, personas apegadas a Dios. Las únicas personas que se mencionan en Génesis 5, en las generaciones, fueron las personas apegadas a Dios. Porque si tú ves ahí, dice de cada uno de ellos, pónganme atención por favor, dice de cada uno de ellos que tuvieron hijos, ¿sí o no? Pero después de la siguiente generación solo se menciona a uno, ¿verdad? Solamente se mencionan las personas que estuvieron con Dios, que caminaron con Dios. ¿Y los demás hijos? Solo se menciona uno por generación. ¿Cuántos años? Si sumamos todos los años de las generaciones, ¿cuántos años nos darían? Varios milenios, ¿no? Pues de todos esos milenios, yo creo que con los dedos de las manos podemos contar a los hombres que caminaron con Dios, que estuvieron con Dios. ¿No te parece aterrador? ¿Quién de aquí podría estar en una genealogía contado como un hombre o una mujer que caminó con Dios? Más todavía, padres, ¿quién de sus hijos estaría contado dentro de una genealogía? Porque acá tuvieron varios hijos, pero solamente se contó a uno, al que caminó con Dios. Y si te das cuenta, esa diferencia también viene con Noé, porque se mencionan a tres de sus hijos. 3 de sus hijos que también fueron salvados de la muerte. O sea que las generaciones pasadas, el uno salía bueno y los demás hijos, bye. Y yo creo que eso lo podemos ver tanto en las iglesias como en las familias, ¿sí o no? Si hombres y mujeres muchos vienen como ustedes, pero ¿cuántos realmente están con Dios? ¿Cuántos realmente están haciendo las cosas como Dios?
¿Sabes qué es lo que sucedió ahí con Noé? Ojo, por favor. Su papá tiene fe sobre él, pero él, Noé, desde joven, desde niño, ¿sí?, empezó a tener un corazón para Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo Dios con Noé? Dios no le permitió tener hijos hasta los 500 años. ¿Sabes por qué? Porque se había probado generación tras generación que mientras más vivían, exactamente, más expuestos estaban a la maldad, más pronto se alejaban de Dios, ¿sí?, e iba sumando a la maldad que se dio en ese tiempo, que produjo que Dios destruyera toda vida. Dios cuidó las generaciones provenientes de Noé. Dios cuidó sus generaciones para que no se contaminaran con la maldad que había en el mundo. ¿Me están entendiendo? Pero, ¿qué fue entonces lo que hizo la humanidad para enojar tanto a Dios como para destruir toda vida? Vamos a ver, por favor, y tienes que estar súper atento a esto. Capítulo 6, por favor. Normalmente viene después del 5. ¿Sí lo tienen ahí? Vean el capítulo 6, por favor. Dice, aconteció que cuando, cuiden de que todos tengan una Biblia, volteen a su lado a ver si la persona que está a su lado tiene una Biblia que lo pueda leer. Muy bien. Dice, capítulo 6, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que leemos aquí, mis queridos, contiene una gran cantidad de información que no se lee desafortunadamente así en una primera lectura. Así que vamos a irla desglosando. Pongan toda su atención. Acá dice que los hombres comenzaron a multiplicarse. Cuando habla de los hombres, cuando habla de la multiplicación de los hombres, el autor se está refiriendo a la humanidad. No está hablando de varones. Está hablando de hombres, de hombres y mujeres, perdón, de humanidad. Y la humanidad, ¿qué sucedió? Lo que Dios había establecido, que se multiplicaran. Y ahora el ser humano se encontraba por todo el planeta Tierra. Eso es lo que dice en el inicio del versículo 1. Pero luego menciona a las hijas. ¿Ya vieron? Aquí marca una diferencia muy grande, sí, radical. Primero, hombres no son varones. O sea, no quiero decir, no le estoy hablando a alguien en particular, ¿ok? Estoy diciendo que la palabra hombres no se refiere a los varones, se refiere a la humanidad. Y luego menciona hijas, las hijas de los hombres. Aquí ya hay una palabra muy diferente. Estas mujeres, mis queridos, dice ahí que eran hermosas. ¿Habrá alguna mujer hermosa acá? ¿Sí? A ver, levanten su mano las mujeres hermosas. ¿Alguna mujer no quiso levantar la mano porque a lo mejor es hermosa, pero con la bisagra rechinándole, ¿verdad? Hay que ser hermosas de todo, ¿verdad? De todo. Estas mujeres dice que eran hermosas, pero miren, algo que no se lee en la versión Reina Valera, y si alguien tiene otra versión lo va a ver, algo que no se lee en la versión Reina Valera es que habla de esposas. Hay una palabra por ahí que traduce a esposas. Algunas traducciones han optado por traducir, por escribir que los hijos los hijos de Dios tomaron a las hijas como esposas. Algunas versiones dicen eso.
pero no es la traducción más correcta. La traducción correcta es que estas mujeres, lo que dice es que se ataviaban como esposas, como si se fueran a casar. No estaban casadas, ni se iban a casar, pero salían a la calle como si se fueran a casar, como en día de boda. Salían echando tiros. En pocas palabras, lo que el texto está diciendo es que las mujeres eran bellas, sí, pero además eran coquetas. Y que les coqueteaban a los hijos de Dios. Salían, no sé, miren, ustedes se ven hermosas hoy, ¿sí? Algunas traen pintados sus ojitos, otras traen pintadas sus boquitas, otras no traen pintado nada, pero aún así son hermosas. Lo que quiero, cuando estoy hablando de las personas, de las mujeres que sí vienen pintaditas hoy, arregladitas, no estoy hablando de ese arreglo. ¿Se vieron cómo venían el día del aniversario? Todas guapetoncitas, bueno, más o menos, pero más, de cóctel, de boda, como si fueran la novia. Estas mujeres se la pasaban en el spa y salían a la calle. Y ahí iban. En serio, eso es lo que dice el texto. Le coqueteaban a los hijos de Dios. Se vestían como si fueran a casarse. Y obviamente traían todo el mensajote, ¿va? Traían el letrero que decía I'm available, ¿verdad? O sea, estoy disponible. Estoy disponible para casarme. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? Bueno. Y luego se menciona a los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Creyentes? No. No. ¿Seguidores de Jesucristo? No. ¿Cristianos? Tampoco. Pastor, pues ¿qué no dice la Biblia que todo el que recibe a Jesucristo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios? Sí, lo dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, pero para ese momento ni Juan había escrito eso, ni había nacido, ni Jesús había venido. Por lo tanto, mis queridos, pónganme atención, hijos de Dios es una fórmula que usaron los escritores más antiguos para hablar de ángeles y de demonios. No está hablando de personas, está hablando de seres espirituales angélicos, ¿sí? Esta misma frase la utiliza Job en el capítulo 2 de su libro, cuando dice que estaban los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que el Hijo de Dios se refiere también a Satanás, ¿sí? Porque la idea de Hijo de Dios en la antigüedad era precisamente la idea de seres espirituales que estaban en una, no cercanía, sino en una, que representaban ese poderío angelical o ese poderío celestial que los seres humanos no tenemos. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo que dice el texto, vamos a leerlo otra vez, es que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, a los seres humanos les nacieron hijas. Estas hijas eran hermosas, pero también coquetas, ¿sí? Bien, y luego dice que viendo los hijos de Dios, por eso dice, viendo los hijos de Dios, ¿qué veían? Pues veían a las hijas, porque las hijas salían todas acá, ¿no? Todas guapetonas, y los hijos de Dios, o sea, ¿quiénes? Los demonios las vieron. Y entonces dijeron, mira, no están tan feas estas. Y entonces dice ahí que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron
escogiendo de entre todas, ¿sí? Y algunas versiones, si ustedes tienen ahí la Biblia, lo que está diciendo el texto es que las tomaron, ¿para qué? ¿Para dar una vuelta al parque? ¿Para ir a tomar un helado? Es como cuando una parejita de novios le dice a su papá y a su mamá, ¿me dejas irme a Cuernavaca con ella? Pero no vamos a hacer nada. Ajá. Y si no vas a hacer nada, pues qué menso. La verdad, pero no quieran dorarnos la píldora. ¿Verdad? ¿O no, papás? ¿Verdad? Tú tienes ahorita a tus hijos pequeños, pero deja que llegue ese día y se van a dar cuenta, ¿verdad? Por eso, y aprovecho, y voy a sacar un artículo de eso en el boletín, aprovecho para decir que ni yo como pastor, ni la iglesia de Río de Agua Viva estamos a favor, ni respaldamos ningún tipo de viajecito de parejitas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen que en Ríos alguien se fue de parejitas, no es bajo nuestro consentimiento, ni bajo nuestra autorización, y estamos total y absolutamente en contra de cualquier tipo de actividad así, porque lo que queremos nosotros generar aquí son matrimonios de bendición y de éxito, ¿sí? Entonces no estamos respaldando absolutamente nada de esto, ¿ok? Para que quede muy claro de una vez. Entonces, igual acá, las tomaron y lo que dice el texto es que tuvieron hijos, relaciones sexuales e hijos con las hijas de los hombres. Y mis queridos, lo que el texto está diciendo aquí es que era tanta la manifestación de la maldad del ser humano, y era tanta la manifestación de la maldad angelical, demoníaca, demonios, ¿sí? Que precisamente lo que estaba sucediendo era que los demonios estaban relacionando, ¿cómo creen ustedes? Íntimamente con el ser humano. ¿Con qué objetivo? Con el propósito de destruir la máxima creación de Dios. Y cuando hablamos de esto, algunas personas dicen, ¡ay! ¿Qué? ¿Será eso posible? Mis queridos, esto no debería de sorprendernos tanto. Lo vemos desde el capítulo 3 de Génesis, nada más que no lo entendemos. Desde el capítulo 3 de Génesis, ¿a quién vemos en primer lugar? ¿A quién? En el 3. ¿A quién? Díganlo fuerte. A Satanás. Satanás ya estaba ahí cuando el ser humano fue creado. ¿Por qué? Porque Satanás con todos los demonios fue expulsado del cielo y fue arrojado como castigo a la tierra. Aún antes de que la tierra fuera creada y fuera ordenada en todos los aspectos, Satanás ya había sido arrojado acá como castigo. Por eso es que aquí Satanás no está bien, no está contento, no está alegre. Él está aquí castigado. Él anda atormentado aquí. Él estaba en el cielo y fue arrojado acá. ¿Y qué fue lo primero que intentó hacer Satanás? ¿A quién le habló? A la mujer. ¿Y qué le vino a decir a la mujer? Vino a decirle mentiras respecto a quién. Respecto de Dios. Y nosotros vemos en el capítulo 3 cómo Satanás destruyó la relación. ¿Cómo? La relación, ¿cómo era esa relación? Perfecta, íntima, profunda, que tenía ¿quién? El ser humano con. ¿Ven? La destruyó. Y para muchos sigue destruida esta relación.
Y después de eso, quiso destruir a la máxima creación. Quiso destruir al ser humano. En el capítulo 3 vemos la destrucción de la relación entre el ser humano y Dios, y entre ellos. Y en el capítulo 6 vemos que sus seguidores, Satanás y todos los demonios, intentando ahora suplantar a Dios. ¿Por qué? Para que ahora el ser humano empezara a involucrarse íntimamente con demonios. No solo eran las mujeres, mis queridos, porque todos los registros históricos de todas las culturas, ojo, de todas las culturas, y te lo enseñan en la escuela, está la fascinación del ser humano en todas las épocas por relacionarse e involucrarse con lo espiritual que no es de Dios. ¿Sí o no? Y esto fue lo que Dios no pudo soportar. Seres angelicales teniendo relaciones sexuales con seres humanos buscando las relaciones íntimas con seres demoníacos, ¿verdad? Y Dios dijo, no voy a soportar esto. ¿Por qué? Porque lo que estaba resultando era, no solo ya no era la destrucción de la relación, sino ahora era la deformación de la máxima creación. La deformación, la alteración que es el ser humano. Ve conmigo por favor el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 6. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ustedes la tienen algunos, es la Biblia esta naranjita que algunos tienen. Te voy a leer esta versión a partir del versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Fíjate muy bien cómo dice: en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas. Nefilim quiere decir gigantes, es la palabra hebrea que traduce a gigantes. Luego dice, pues siempre que los hijos de Dios, te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, acá la tiene Alma por ejemplo, dice, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. ¿Ya vieron? Resulta que los ángeles realmente tenían hijos, los demonios tenían hijos con las mujeres. Pero ¿cómo salían estos hijos? Salían gigantes, ¿verdad? Y no solamente fueron gigantes, sino además fueron, dice la Biblia, que fueron, la versión Reina Valera creo que dice, de renombre, ¿verdad? Varones de renombre, varones de renombre. Y cuando uno lee así, uno diría, ¡ay, qué valientes! No, porque incluso utiliza la palabra valientes. ¡Qué bárbaros! Los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios tuvieron hijos con las hijas de las mujeres y salieron los valientes, los guerreros. No, mis queridos, eran seres deformes, no eran cristianos teniendo relaciones sexuales con hijas humanas hermosas, eran demonios aprovechando la fascinación del ser humano por lo espiritual, por esas cosas que ahorita les voy a explicar, y los demonios suplantando la relación íntima de Dios por ellos. Y el resultado era deformación genética, deformaciones. Por ahí la Biblia menciona de gigantes de 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Eran seres deformes que estaban saliendo, claro, hijos con genética celestial, deformada, porque ya habían sido arrojados a la tierra.
más la genética humana, con toda esa maldad, ya corrompida por el pecado. ¿Saben cómo salen estas cosas? Científicamente se han llegado a encontrar huesos, esqueletos. Si ustedes creen que lo hice salto, por favor. De esqueletos humanoides de 36 pies. ¿Saben lo que es eso? ¿Quién me saca el cálculo de 36 pies? No que tuviera 36 pies. Lo que pasa es que vi el dato, estaba en pies, 36 pies. ¿Saben lo que es eso? Una cosa, creo que son como 9, 10 metros. Imagínense una cosa así, toda deforme, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que voltean a ver a alguien y dicen, ay, pues este no será un nefilim. Pero estamos hablando de otra cosa completamente. Pongan atención, por favor, a esto. Pongan atención. Para que quede bien claro esto. Pongan atención. Cuando el ser humano pecó, entró la muerte, ¿verdad? Porque Dios dijo, el día que coman de ese fruto, ciertamente, muy bien, lo cual comenzó a suceder desde el instante de su desobediencia. ¿Entró la muerte, sí o no? Claro, nos morimos, ¿verdad? A eso se le llama corrupción o proceso en el que día a día vamos muriendo. ¿Sí saben que se van a morir, verdad? Bueno, pero morir es muy diferente a trastocar, a deformar o a alterar. Eso era lo que estaba intentando hacer Satanás y sus demonios en Génesis 6. ¿Es posible que un demonio pueda embarazar a una mujer? Pues la Biblia lo dice. Y el resultado fue la deformación manifestada en gigantes. Mis queridos, no es broma, no lo tomen a broma, esto. Desde las leyendas de Sasquatch, del pie grande, del hombre de las nieves, ¿no son leyendas que aún siguen el día de hoy? Y les fascinan a todos, ¿sí o no? A todo el mundo. Y que se encontraron, quién sabe, y las osamentas humanas, y que son alienígenas, con cráneos, quién sabe cómo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no sigue siendo una fascinación hoy en día? Todo eso. Ahí tienen a su tío Maussan, ¿verdad? Acá está, ya lo está defendiendo el buen Sergio, ¿verdad? Luis, perdón. Ya ves, te estoy confundiendo. Ahí está la deformación. De los nombres en este caso, ¿verdad? Hasta la teoría de la evolución. Porque no todo eso tiene todo mentira, ¿eh? Si son teorías científicas es porque han encontrado cosas. Y vean cómo la palabra nos ofrece incluso información de todo esto, ¿verdad? El hombre ¿cómo le llaman? ¿El neandertal o cómo? ¿Cómo? Neandertal, con razón no lo encontré en el internet. Mis queridos, todas esas cosas muy bien pudieron haber sido el resultado de la alteración genética, de la inseminación de los demonios en las mujeres. Pero no solo teorías científicas y huesos, mis queridos, mitología y corrientes que han estado por miles de años, ojo, que hablan de dioses enamorándose de las mujeres, ¿o no? ¿Cuántas historias, verdad? Teniendo hijos con ellas y que Prometeo y todas estas cosas. Y por supuesto aún hoy, ojo, el esoterismo que expone la relación del ser humano con seres angelicales. ¿Saben lo que quiere decir esoterismo?
Ahí les va, se van a quedar impactados de lo que quiere decir esoterismo. Se van a quedar impactados. Esoterismo es una palabra griega compuesta que quiere decir desde dentro, interior e íntimo. Eso quiere decir esoterismo. O sea que esoterismo, con el ismo al final, lo que nos está hablando es de un sistema de intimidad. Eso es el esoterismo. Un sistema que te invita, que te lleva a tener intimidad. Hoy en día Satanás sigue haciendo exactamente lo mismo que siempre. Está buscando tener una relación, suplantar a Dios en su relación con el ser humano. Y mis queridos, si tú no tienes una relación íntima y profunda con Dios, la vas a tener con alguien más. Y es la pregunta, ¿con quién la estás teniendo? Por eso, mi querido, es que Dios tuvo que destruir toda la vida. No sé si lo estás entendiendo ahora. La alteración genética estaba por todos lados. Esta cosa ya era un verdadero carnaval de todas las pasiones habidas y por haber. El carnaval ¿cómo se llama? Bueno, también el de Río, pero el Mardi Gras se quedaba corto en comparación de todo lo que se vivía allá. También estaba en todo su apogeo esa fascinación de los seres humanos por relacionarse con las entidades espirituales malignas. Ve por favor el versículo 5 y entiéndelo junto conmigo. Dice el versículo 5 del capítulo 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Saben cuáles eran esos designios? ¿No saben? Respóndanme. ¿No? Precisamente esa fascinación por involucrarse con los seres, con lo espiritual maligno. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice el versículo 8, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hasta los pobres animalitos, caray? ¿Saben por qué? Pues porque estos seres fueron los que enseñaron el bestialismo. ¿Saben lo que es el bestialismo? No es lo que manifiesta tu esposo a veces. ¿Sí saben lo que es bestialismo? Tener relaciones sexuales con animales. Eso es bestialismo. ¿Sí? Resulta que lo que el texto nos dice es que la alteración genética, o sea, a un grado de maldad tal que todos los seres humanos, todos contra todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, demonios con mujeres, hombres con animales, esta cosa era la alteración genética metida hasta en los animales, en toda la vida. ¿Entiendes? Dios creó al ser humano, mis queridos, para tener una relación profunda, íntima con Él. ¿Y el ser humano qué hizo? ¿Qué hace el ser humano? No quiero tener una relación contigo. No quiero tener una relación contigo. Y cuando el ser humano la despreció, Dios le dio regalos maravillosos. Y lo que Génesis 5 nos revela es que poquísimos hombres quisieron tener esa relación con Dios. Solo los que ven mencionados ahí. Y la mayoría le valió un cacahuate. ¿Sí? La gran mayoría decidió no solo escuchar a los demonios, sino relacionarse con ellos de la manera más íntima que puede haber. Los demonios utilizaron el acto sexual
para deformar el cuerpo, para deformar el alma, para deformar el espíritu del ser humano. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? ¿Sí? ¿Porque tenía una relación con Dios? ¿Sí? ¿Porque era un hombre de fe? Sí. Vamos a dejar que la Biblia nos conteste y te vas a impactar de esto. En el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. ¡Ay! Otra genealogía, Dios. Ya, esas genealogías me tienen aburrido. No, parece que va a decir otra genealogía la Biblia, ¿verdad? Pero no da otra genealogía. Fíjate, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón. Y luego dice, ¿era perfecto en qué? En sus generaciones. ¿Cómo que era perfecto en sus generaciones? Mis queridos, lo que Dios vio en Noé, no es si no decía una mentirita, no es si... Lo que Dios vio en Noé es que ni él, ni sus hijos se habían dejado embriagar por la fascinación de relacionarse con seres espirituales. Este cuate, Noé, era perfecto en sus generaciones. Tanto él como sus hijos sí tenían los efectos del pecado, sí, pero no se habían involucrado con los demonios como los demás. ¿Están entendiendo? Perfecto en sus generaciones. Sus generaciones no traían la contaminación genética. Y por eso él y sus hijos junto con las esposas también hay que darles el crédito, no habían entrado en todo esa embriaguez ni se habían contaminado, ¿sí? Tal vez alguien aquí, porque hace ratito que les decía esto, bueno, mientras lo estoy mencionando, diga, ay, qué horror eso de relacionarse con demonios. Ave María Purísima, ¿verdad? Y si ustedes han notado, estoy utilizando frecuentemente la palabra fascinación, porque eso es lo que produce la idea de relacionarse con seres espirituales que son más poderosos que el ser humano. ¿Sí o no? En la actualidad tú solo tienes que prender la televisión y vas a comprobar que esta fascinación está igualito. Es difícil encontrar un programa nacional o extranjero que no contenga alguna cosa espiritual, ¿sí o no? ¿Pero de Dios? El problema es que no es de Dios. Si aún hoy es fascinante, imagínate en los tiempos de Noé cuando los seres angelicales estaban manifestándose así. Esas generaciones que nacieron de demonios y mujeres, dice la Biblia, fueron famosos, ¿sí o no? ¿No dice ahí? ¿A quién no le gusta la fama? Dice que fueron poderosos, que fueron héroes o no. Dice ahí, de renombre, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso? Pero Noé jamás sucumbió a la tentación y enseñó muy bien a sus hijos a mantenerse firmes en medio de un mundo de maldad. Eso es fe, eso es certidumbre, eso es convicción. Y por eso Noé fue elegido por Dios para compartir con él sus planes futuros. Noé, al oído, voy a destruir todo esto que ves, pero a ti te voy a salvar. Vas a construir un arca. Porque porque dice ahí el versículo 8, que Noé, halló gracia. ¿Por qué halló gracia?
porque caminó con Él, no porque era justo, porque caminó con Él. Si se dan cuenta, mis queridos, la fe de Noé tiene que ver mucho más que con el arca. Tuvo una fe, que lo salvó en medio de un mundo de maldad día a día. Y logró educar generaciones que no fueron infectadas por la contaminación prevaleciente en ese momento. ¿Cómo nos habla este ejemplo a nuestros días? ¿Será que los demonios pueden seguir teniendo hijos con las mujeres? Pues yo no veo algo que diga lo contrario, ¿verdad?, en la Biblia. Pero lo que sí encuentro en la Biblia es una palabra que Jesús dio donde mencionó también a Noé. Les voy a pedir por favor que vayan hasta Mateo. En el capítulo 24 de Mateo, por favor. Capítulo 24 de Mateo. Vean por favor el versículo 37. Dice, les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice este texto. Jesús está hablando y dice, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Ya vimos cómo eran los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio, comían, bebían, ahora fíjense, se casaban y daban en casamiento. Si tú alguna vez has entendido que ese se casaban y se daban en casamiento es como que la gente hacía su vida normal, no. ¿Sabes de qué está hablando Jesús? De lo mismo que Noé. Cuando las hijas de los hombres salían a coquetearle a los seres espirituales y las tomaban como esposas. Lo que Jesús está diciendo es que la venida de Jesús, la segunda venida, va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un tiempo en el que la maldad va a subir al mismo nivel que en los tiempos de Noé. Y vamos a ver cosas iguales que en los tiempos de Noé. Vamos a ver la fascinación del ser humano por relacionarse con lo espiritual, que no viene de Dios, de manera íntima y profunda. Así va a ser la segunda venida de Jesús. Hasta el día que no entró en el arca. Versículo 39. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de acuerdo a Jesús, un día se va a volver a vivir como en los tiempos de Noé, la misma maldad. La pregunta es, ¿serán estos tiempos? Y yo, mi querido, como tu pastor, te puedo decir definitivamente sí. Hace un momento mencionaba la televisión como un medio donde se promueve el esoterismo, ¿sí o no? Antes teníamos a Walter Mercado, un vidente gay. Luego vino Misada, una tarotista lesbiana. Hoy tenemos a Moni, como dinero en inglés, no como Moni Flores. Un transexual que tiene contacto con los ángeles. ¿Se dan cuenta? Toda esta cuestión de la sexualidad relacionada siempre con esto. ¿Por qué esos tienen que ser siempre tener algún trastorno sexual? ¿Te has fijado? Todo bajo la premisa en la televisión, hay que estar abiertos, hay que ser tolerantes, ¿sí?
Y si estuviéramos abiertos, ¿por qué no llaman a un pastor a que dé un mensaje de la palabra de Dios? ¿Por qué no cierran las puertas a los portadores del mensaje de la palabra de Dios? Porque no hay tal tolerancia. Lo que estamos viviendo, mis queridos, no sé si al principio, si en medio o al final, pero estamos viviendo los días como en los días de Noé. Lo cierto es que hay una creciente fascinación por lo esotérico, como en los días de Noé. Lo cierto, mis queridos, es que se está dando un creciente desvío de la sexualidad humana, ¿sí o no? Marchas gay por todos lados, ¿verdad? Lo cierto es que hoy más y más personas, pónganme atención, buscan una relación personal, íntima, con el ser espiritual, sin importar quién sea ese ser espiritual. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Ojo, por favor, estamos viviendo como en los días de Noé. Y por eso es tan importante que estemos alertas. Y que si no lo has estado haciendo, comiences a vivir una vida alerta, en santidad. Porque lo que Dios quiere es sacar de nosotros son generaciones perfectas. ¿Quién de aquí tuvo alguna vez relación con lo oculto? Levante su mano. ¿Con el esoterismo? A ver, levanten su mano y no la bajen. ¿Quién tuvo relación aquí con el esoterismo y con lo oculto? ¿Quién leyó el horóscopo alguna vez? Ah, eso es esoterismo, mis queridos. Eso es esoterismo. Eso es esoterismo. Ahora, entiendan algo. Y quiero hacer aquí un llamado a los papás. Que desde la semana Dios les está hablando a los padres, a ustedes padres. Porque si Dios los salvó a ustedes, es para detener en ustedes la maldición de sus generaciones. Pero qué aterrador sería que estando expuestos ustedes a la palabra de Dios, ustedes sigan siendo malos ejemplos a sus hijos de relación con cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Y Dios les hace un llamado a ustedes, papás, para que sean un buen ejemplo para sus hijos, que sean como Noé, un hombre que tuvo fe diaria, convicción diaria para desarrollar. ¿Cuántos de sus hijos se le fueron? Ni uno solo. A mí me da, de verdad, en serio, me sale, no me salen ronchas, pero no puedo dormir. Y es verdad, es en serio, esto es verdad. Cuando veo a los papás, ¿sí? Y a sus hijos, y veo que el hijo le da ejemplo al papá. Me da un terror eso. Cuando veo que el hijo le da ejemplo al papá de una relación con Dios. Porque es manifestación nuevamente de los tiempos de Noé, de la maldad que se vive. ¿Dónde anda ese papá? ¿Qué hace de lunes a sábado? ¿Dónde anda su corazón? ¿Dónde anda su alma, su mente? Déjenme decirles esto a todos. Se los decía a los líderes. Hoy se te van a aparecer demonios en tu casa. Se te van a aparecer demonios y no te van a dejar dormir. Y cuando digo eso, hasta se despiertan. Ay, no, pastor. Ay, que se le haga la boca chicharrón, pastor. Ay, no. No necesitamos eso.
Alégrense cuando el demonio los atormente. Porque eso quiere decir que está en contra de ustedes. Y eso quiere decir que ustedes están en contra del demonio. Pero cuando veo que esta misma relación la tenemos aún en nuestras casas, en nuestra vida diaria, ahí no te asustas. Tienes relación con los demonios en tu casa, en tu sexualidad, en lo que oyes, en lo que ves. Y ahí sí no te espantas, no te asustas. Cuando eres portador de la mentira, como Jesús dijo, son de su papá el diablo. Y ahí no te espantas. No te espantas cuando convives con el demonio. Pero cuando te vaya a jalar los pies, ¡ay, ay, ay, no! Que no se me aparezca. ¿Te das cuenta? La fascinación por la maldad. La fascinación por seguir siendo participantes del pecado, de la mentira, de querer ser más de lo que somos, de querer tener más de lo que tenemos. Convivimos aún. Y ahí es donde yo digo, ¿quién estará en esas genealogías? ¿Quién estará escrito? ¿Quién verdaderamente será un hombre, una mujer que camine con Dios? No que venga a la iglesia, no que tenga una vida religiosa, sino que camine con Dios. Por eso yo les hago ese llamado primeramente a los papás. En el nombre de Jesús. Y que les caiga con todo el mensaje de la palabra de Dios. Dejen de ser pésimos ejemplos para sus hijos, padres. Dejen de ser padres que dan un ejemplo de desvío, de mentira, de informalidad, de impuntualidad. Y por eso este primer llamado es para el papá que está aquí y que quiera tomar su lugar dentro de un mundo lleno de maldad. ¿Habrá algún papá que diga hasta aquí? Hasta aquí dejo de ser mal ejemplo para mi hijo. Gracias a Dios. Y mamá también. ¿Están ciertos de esto? ¿Están convencidos de esto? ¿O están parándose quién sabe por qué? Cierren sus ojos, por favor. Espíritu Santo, por algo tú nos has estado dando esta palabra. Mi Dios, yo estoy puesto de pie también. Yo no tengo un hijo biológico, pero entiendo la responsabilidad paterna que tengo sobre tus ovejas, donde se constituye de una o de otra manera esta paternidad espiritual, esta relación espiritual. Y por supuesto yo soy el primero que me pongo de pie para decir, no quiero ser un ejemplo de vergüenza para mis hijos. Hasta aquí, Señor. Porque escúchalo bien, papá. Escúchalo bien, mamá. Tal vez no entendamos cómo, pero Dios quiere decir. Pero Bruno halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Eduardo.
y sus generaciones y las generaciones de Tete fueron perfectas. ¿Entiendes? Dios quiere decir eso de ti y de tus hijos. Que por medio tuyo y por medio de la fe que tú tengas, tú y tus hijos sean salvos de la maldad de esta generación. Por eso es necesario que tú te levantes y que tú le digas a Dios: Señor, yo quiero hasta aquí terminar con los ejemplos de vergüenza para mis hijos. Entonces yo te voy a pedir, papá, que tú en este momento tomes estos segundos para que tú reconozcas tu vergüenza delante de Dios. Y para que le digas a Dios: esto se termina hoy. Díselo. Tu vergüenza no será expuesta por nadie más que por ti, como ha sido hasta ahora. Solo tú, solo yo, somos los que exponemos nuestra propia vergüenza cada vez que la llevamos a cabo. Exponla tú delante de Dios. Reconoce tu vergüenza delante de Él. Reconoce ese ejemplo vergonzoso que has dado a tus hijos.